Estamos con el tema de espectro de frecuencia. Antes, aplicaciones de la serie de Fourier en sistemas de comunicación. La primera era el espectro de frecuencia. ¿Qué dijimos? Que el espectro de frecuencia, jóvenes, es una gráfica de los coeficientes exponenciales contra valores de frecuencia fundamental. El miércoles pasado hicimos 2 hasta 3 ejercicios de espectro de frecuencia. Vamos a hacer otro, nada más que ahora, con la diferencia de que los coeficientes resultan complejos y habíamos mencionado que en ese caso, cuando los coeficientes son complejos, hay que separar la magnitud y la fase, y entonces la gráfica está constituida por dos partes, el espectro de magnitud y el espectro de fase. Nada más para recordar estos pequeños conceptos de secundaria, jóvenes. Miren, para que no nos brinque, porque la experiencia pues dice que se nos olvida, ¿no? Por ejemplo, un complejo Z lo puedo expresar en términos exponenciales, polares, rectangulares o en forma cartesiana, ¿sí? Bueno, en el caso del formato exponencial, que es el que más utilizamos nosotros, aquí viene el valor absoluto y acá viene el ángulo de fase. ¿Cómo se calculan? También el valor absoluto, recuerden, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Cómo se saca el ángulo de fase? Teta, tan a la menos 1, es decir, tangente inversa, es decir, ángulo cuya tangente es, ¿sí? B sobre A. ¿Quién es B? La parte imaginaria. ¿Quién es A? La parte real. ¿De acuerdo? Así es como se sacan los términos correspondientes. De acuerdo. Ahora fíjense, en caso de que yo tenga un número complejo, Z1, es un ejemplo, como 2 más J2, el ángulo, bueno, antes, el valor absoluto, 2 al cuadrado, 8, raíz cuadrada. Exponencial, y aquí va lo que resultó de tan a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. ¿De acuerdo? Es decir, tan a la menos 1 de 1. O sea, ¿cuál es el ángulo cuya tangente vale 1? Y según la calculadora, el ángulo cuya tangente vale 1 es 45 grados, pi cuartos. Entonces, este numerito, 2 más J2, se puede expresar en forma exponencial como raíz de 8 e a la j pi cuartos. Ahora fíjense, el conjugado, si yo le cambio el signo a la parte imaginaria de este número, me queda 2 menos j2. El valor absoluto es el mismo porque se obtiene como 2 al cuadrado menos más menos 2 al cuadrado y nos vuelve a dar raíz de 8, ¿sí? Cuando calculo la fase, ahí sí, tan a la menos 1 de menos 2, se lleva uno el signo menos 2 entre 2, y nos queda menos pi cuartos. El ángulo de fase vale menos 45 grados. Noten entonces que el valor absoluto es el mismo, pero lo que cambia es la fase. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un número real, 2. Bueno, en realidad, pues 2 es 2, ¿no? Pero si le saco el valor absoluto y el ángulo de fase, nos queda que el valor absoluto es 2 al cuadrado, raíz cuadrada, y nos vuelve a quedar 2, ¿de acuerdo? Pero el ángulo de fase es tan a la menos 1 de la parte imaginaria que vale 0 entre la parte real, es decir, 0. El ángulo de fase vale 0. Ajá. Para insistir en que todo número real, ¿sí? Todo número real
tiene como fase cero. De ahí lo que habíamos establecido, que un número real puro, basta representarlo en su espectro de frecuencia por el espectro de magnitud, que correspondería a este 2, ¿sí? Todo lo demás vale cero, entonces pues la gráfica que se requiere es nada más la de magnitud, ¿de acuerdo? Ahora vamos con un imaginario positivo. Ese imaginario positivo Z4 es J2. Sacamos el valor absoluto, 2. El ángulo de fase, jóvenes, ojo, aquí a todo les brinca, ¿eh? O sea, tan a la -1 de la parte imaginaria que vale 2 entre la parte real que vale 0, se indetermina y casi siempre decimos 0. Claro que no. O sea, el ángulo de fase de un imaginario positivo es 90 grados. O sea, si le saco la tangente de pi medios, tiende a infinito. En la calculadora nos marca un error. De otra manera, ¿cuál es el ángulo cuya tangente se indetermina? Pi medios, ¿sí? Entonces, este ángulo es pi medios. Conclusión, si yo tengo como coeficientes una expresión imaginaria positiva, invariablemente su ángulo de fase siempre van a ser 90 grados. Ahora, ¿qué pasa si el complejo es negativo, imaginario negativo? Pues el valor absoluto es el mismo y lo que cambia es el signo del ángulo de fase. Acá era 90, aquí van a ser menos 90, ¿sí? ¿Cómo se saca? Tan a la -1 de -2 entre 0. Eso tiende hacia menos infinito. Y el ángulo cuya tangente tiende hacia menos infinito es menos 90 grados, menos pi medios. En este tipo de notación, la fase siempre se pone en radianes. Pi medios, ¿sí? Negativo, positivo. Ok. Por otro lado, no sé si hasta aquí me están siguiendo, jóvenes. Por otro lado, ya sabemos nosotros que F0 es igual a A0 y que Fn es igual a un medio, ¿sí? De AN menos JBN. No sé si hasta ahí, jóvenes. Digo, pues, porque el chiste es que esto que estamos aquí recordando lo vamos a aplicar acá en los coeficientes trigonométricos. Digo, perdón, si tenemos los trigonométricos, lo vamos a reflejar en los exponenciales porque el espectro de frecuencia es la gráfica de los coeficientes exponenciales. También se puede hacer con los trigonométricos, pero nos queda una gráfica a la mitad, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos hacerla completa, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio donde ahora los coeficientes van a resultar complejos. Miren ustedes, esta figurita ya la conocemos, ¿eh? Es la primera que usamos, que procesamos para determinar la salida de un filtro, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, ¿sí? Para esta figura, el enunciado es determinar el espectro de frecuencia. Les decía, en nuestro libro le llaman espectro complejo de Fourier, ¿sí? Espectro complejo de Fourier. Por otro lado, bueno, también le llaman espectro discreto, espectro de frecuencia, en fin. Lo cierto es, pues, que se refiere a lo mismo. Entonces, esta es una onda que ya conocemos, ya le sacamos su serie de Fourier y su serie de Fourier, jóvenes,
la usamos para determinar la respuesta de un filtro. Pues esa misma información la vamos a utilizar, ¿sí? Pero ahora para graficar su espectro de frecuencia, ¿de acuerdo? Ok. ¿Se acuerdan que esta señal habíamos dicho que con respecto a su simetría es par o impar, jóvenes? Impar. Es impar, profe. Este es impar. Entonces ya quedamos, como es impar, el valor de A0 vale 0, el valor de AN vale 0, y hay que establecer el valor de BN, el cual ya conocemos porque, repito, para esta señal ya le dimos otra aplicación. ¿De acuerdo? ¿Nosotros qué teníamos? Bueno, que como la señal es impar, el valor de A0 vale 0, el valor de AN vale 0. Ahora, si ustedes no conocieran esta serie, todo esto lo pueden dejar a un lado y se van directos a determinar la serie exponencial de Fourier, porque esa es la que necesitamos. Sin embargo, nosotros estamos acudiendo al recurso de la información que tenemos para usarla en la determinación de los coeficientes exponenciales, ¿no? Bueno, pues ya habíamos encontrado que Bn vale 0 para valores de n par y vale 4 sobre n pi para valores de n impar. ¿Sí, jóvenes? Ok. Con estos datos, ahora sí. Bueno, nos vamos a las equivalencias. F0 en consecuencia vale 0, porque acuérdense que F0 y A0 son iguales. Entonces F0 vale 0. Fn, acabamos de decir que es un medio de AN menos JBN. Pero en este problema, jóvenes, ¿sí? AN vale 0, por lo que Fn nos queda como menos JBN medios, ¿sí? Menos JBN medios. Sustituyendo lo que encontramos nosotros para BN acá, lo ajustamos y nos sigue quedando que vale 0 Fn para valores de N par, ¿sí? Vale 0 para valores de N par. Y vale, sustituyendo este 4 sobre N pi en esta expresión, ¿sí? Nos va a quedar menos J 2 sobre N pi para valores de N impar, ¿sí? Hasta ahí, jóvenes, estamos simplemente utilizando los recursos de los coeficientes trigonométricos para llevárnoslos a la forma exponencial, ¿sí? Muy bien, repito, en realidad se trata de que lo que hay en esta llavecita lo tomemos de algún librito donde esté resuelto el problema. Estamos en este caso utilizando el recurso de conocidos los coeficientes trigonométricos para los exponenciales. El chiste es que ustedes se hagan de la información de la manera en que sea conveniente para resolver el problema, porque el problema, noten, ¿qué dijimos? Graficar el espectro de frecuencia de la señal periódica que se muestra. No me dicen, define la señal, determina si es periódica o no periódica. Determina nada. Simplemente estamos partiendo de la consideración de que el espectro de frecuencia es la gráfica de los espectros de los coeficientes exponenciales. Y de esta manera, pues llegamos a esto. Y ahora sí, fíjense, apenas vamos a empezar a resolver el problema con esta información de aquí. Bueno, de aquí, jóvenes, vamos a ir evaluando qué pasa aquí cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, así, ¿no? Nosotros vamos a proponer solamente unos pocos valores
para estos coeficientes exponenciales. Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando aquí n vale 1? Nos va a quedar 2 sobre pi negativo. Pero cuando n vale menos 1, nos va a quedar positivo, 2 sobre pi por j. Entonces, ojo, vean, F1, que es el caso de n igual a 1, nos va a quedar menos j 2 sobre pi. De aquí voy a separar la parte de valor absoluto y la parte imaginaria. Entonces el valor absoluto de F1 va a ser 2 sobre pi. Acuérdense, valor absoluto, parte real al cuadrado vale 0, más parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces sería como menos 2 sobre pi elevado al cuadrado, raíz cuadrada. Al elevarlo al cuadrado, este menos se vuelve más y nos queda así. El valor absoluto de F1, jóvenes, ¿sí?, es 2 sobre pi. Ahora vamos con el ángulo de fase. ¿Se acuerdan que acabamos de decir que todo número imaginario negativo tiene como ángulo de fase 90 grados? Por lo que, todo número imaginario negativo tiene como ángulo de fase menos 90 grados. Y ahí nos queda que teta 1 vale menos pi medios, ¿de acuerdo? Ahora, si sustituyo en esta, acuérdense que estamos con Fn igual a esto. Si sustituyo aquí, cuando n vale menos 1, este menos se vuelve positivo, nos queda 2 sobre pi. Así es que en el caso de n menos 1, nos va a quedar j, que multiplica 2 sobre pi. Valor absoluto, 2 sobre pi. Este es un imaginario positivo. Su ángulo de fase vale pi medios. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí. Lo mismo hacemos, vean, para el caso. Aquí, ojo. F2 de esta condición va a valer 0, ¿no? Porque Fn es igual a 0 para valores de n par. En consecuencia, aquí en esta secuencia de valores de coeficientes exponenciales, F2 vale 0. Y F menos 2 de la misma manera. Entonces el siguiente valor significativo sería F3 y F menos 3. Cuando sustituimos en esta llave, aquí, cuando n vale 3, nos va a quedar menos j 2 sobre 3 pi. Cuando n vale menos 3, nos queda j 2 sobre 3 pi, quedándonos esas expresiones, ¿sí? Bueno, con sus correspondientes valores de magnitud y de fase. Muy bien, entonces, nada más como para bueno, señorita Diana Alcántara, ¿me puede decir cuánto valdría F4? Diana Alcántara, ¿no está? Bueno,
Tiene falta. Compañero Emiliano Pastrana, ¿cuánto vale F4? Sí, profe, voy. Valdría, con su valor absoluto, sería 1 sobre 2pi. Ah, caray. ¿No? 1 sobre 2 pi. Ah, no, 2 sobre pi. 2 sobre... No, sí, perdón. 1 sobre 2pi. Un medio de A ver, pi. jóvenes, ¿qué opinan? ¿F4 cuánto valdría? 0, ¿no? 0, profe. J. 0 porque es de par, ¿no? porque es par. Así es. Dijimos que era, ¿sí? Oh, sí, Ok. cierto, sí. Bueno, otro compañero. Héctor Uriel, ¿me puede decir F5 cuánto vale? Héctor Uriel. Espérame tantito, profe, es que estoy teniendo problemas. Bueno, está bien, aún con la cámara cerrada, dígame cuánto vale F5. ¿No? Compañero Gustavo Valdés. Me parece que es menos J 2/5 de pi. Menos J 2 sobre 5 pi. Ok, es correcto. Yo, Héctor. Perdón, es que le digo que tenía problemas. Ok, muy bien. ¿Y usted, Valdés García? Aquí estoy, profe. ¿Me puede decir cuánto vale el valor absoluto y el ángulo de fase de F5? Permítame. ¿No podría ser 2 sobre 5 pi? Sí, podría ser. Sí, 2 sobre 5 pi. Ok. ¿Y el ángulo de fase teta 5? Sería pi medios. Pi medio negativo, ¿no? Porque, Sí. sí, porque la expresión es imaginaria negativa. Así, en consecuencia, ¿qué tenemos para valor absoluto de f menos 5? Mismo valor, que nos quedaría 2 sobre 5 pi, y teta menos 5 nos quedaría como pi medios. Ojo, noten entonces que en este caso el valor absoluto, pues como era de esperar, ¿no? Es igual para F1 y F menos 1, F3 y menos 3, F5 y menos 5. Pero el ángulo de fase, si cambia en el signo, ¿no? Uno es pi medios y el otro es menos pi medios. ¿Ok? Bueno, hasta ahí. Y entonces ahora sí, con estos datos, vamos a graficar el espectro de frecuencia. El espectro de frecuencia es un conjunto de líneas, ¿sí? Ahora vamos a hacer un conjunto de líneas para la magnitud y otro para la fase, ¿de acuerdo? Así es que, ojo, lo que tenemos ahora, seguimos estas señales en el tiempo, la vamos a manifestar en el dominio de la frecuencia. Así es que ahora, ¿qué tenemos? ¿Sí? Líneas espectrales que representan el valor absoluto de los respectivos coeficientes de esta onda, ¿sí? Y vamos a tener en omega 0 con una línea cuya longitud es proporcional a 2 sobre pi, ¿sí? Pero resultó que era igual para el caso de f menos 1, es decir,
donde esta línea está ubicada en menos 1 omega 0, dos líneas de la misma longitud con valor 2 sobre 5 pi. ¿De acuerdo? Luego ya dijimos que en menos 2 omega 0 y en 2 omega 0, es decir, para valores de n par, el valor de F2 y F menos 2 vale 0. Entonces aquí no hay línea espectral, solo tenemos, ¿sí?, las referencias de frecuencia. El siguiente valor de frecuencia para el cual sí hay línea, para el siguiente impar, ¿sí?, para 3 omega 0 y menos 3 omega 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí se llamaría espectro de magnitud Posteriormente, hacemos ahora la gráfica de las líneas que corresponden al espectro de fase. Noten cómo todas tienen una longitud igual. Lo que cambia es, en un caso, el signo. En el caso de f igual a 1, o sea, n igual a 1, a 3, a 5, ¿sí?, las líneas van para abajo porque en ese caso la fase valía menos 90 grados, menos pi medios, ¿de acuerdo? Y cuando n vale menos 1, menos 3, menos 5, las líneas espectrales van para arriba. O sea que depende pues del valor que estamos obteniendo para cada caso, ¿sí? Y entonces lo que vamos a graficar, ojo, si al evaluar Fn nos resulta una expresión compleja, pues la gráfica nada más va a consistir del espectro de magnitud, o sea, como el primero, si fuera una expresión real, ¿sí? Como lo hicimos la clase del miércoles, que hicimos pues 2, 3 ejercicios, ahí el resultado de Fn nos quedó real. En este caso, el valor de Fn nos quedó, jóvenes, imaginario. Aquí está. Este es Fn y nos quedó menos J 2 sobre n pi. Como quedó en todos los casos un número imaginario, pues en todos los casos las fases van a ser menos 90 grados y 90 grados, según sustituyamos el valor de n igual a 1, menos 1, 3, menos 3 y así. Así es que esto es espectro complejo de Fourier, espectro de frecuencia, espectro discreto de frecuencia, en fin, es lo que estamos haciendo. Profe, una pregunta, ¿por qué dijo que el del espectro de magnitud era positivo? Porque Que los uno puede valores ser un punto. absolutos de un número complejo y su conjugado son iguales. Entonces, en este caso, al ir sustituyendo n igual a 1 y menos 1, lo que cambia es el signo del imaginario, pero nosotros, al sacarle su valor absoluto, se vuelven en el mismo sentido, hacia arriba, positivo, ¿no? Porque como los tenemos que elevar al cuadrado, aunque sean negativos, se vuelven positivos, ¿sí? Esa es la idea. ¿Sí? Sí, gracias. Ajá, ok. Bueno, pues esto es... En el espectro de magnitud, el valor mayor que alcanza la gráfica es 2pi, ¿verdad? 2 de pi, perdón. 2 sobre pi es el mayor, el otro, pues como la n la vamos sustituyendo en el denominador, va creciendo y en consecuencia va siendo más pequeña, ¿no? Por ejemplo, 2 sobre 3 pi. Aquí ya no graficamos el caso en que n valía 5 y menos 5, pero ahí que tendríamos 2 sobre 5 pi, o sea que el valor tendría que ser más pequeño. Si ponemos las otras líneas, van a estar acá más chiquitas, de este lado, en más menos 5 omega 0, ¿no? Va bajando de tamaño, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, en el problema que resolvimos el miércoles,
sí había valor de F0 y el valor de F0 era el mayor, estaba aquí, al centro. O sea, cada caso pues es diferente, ¿no? Así es que, bueno, pues hay que evaluar coeficientes y luego hacer la gráfica correspondiente. ¿De acuerdo? Espectro de frecuencia. Ahora, ¿cuál es la relevancia de esto? Insisto que estas manifestaciones se dan en el dominio de la frecuencia, mientras que esta señal en el dominio del tiempo. Y yo les decía que cuando esta señal convive con n señales en un mismo medio de transmisión, lo que se verifica entre señales no es la señal en el tiempo, porque ustedes lo que verían es un enjambre de ondas electromagnéticas, mientras que en el dominio de la frecuencia, vean, se verían estas líneas espectrales acomodaditas, una dentro de la otra, pero en el sistema, claro que hay formas de distinguirlas y saber cuál de esas líneas corresponden a una cierta señal. ¿De acuerdo? Es básicamente la idea. Ok, ahora sí. Con la secuencia que traemos, jóvenes, acuérdense, aplicaciones de las series de Fourier en sistemas de comunicación. Entonces teníamos que la primera era la gráfica del espectro, esta que estamos pasando. La segunda es la determinación del contenido de potencia de una señal. Este concepto de teorema de Parseval, que es el que estoy presentándoles aquí, ustedes lo van a ver en otras aplicaciones con otros enfoques. Es un teorema muy, muy amplio y muy completo. Entonces, aquí nosotros lo estamos tomando. No es que el nuestro esté mal y el que vean después esté bien o al contrario. Simplemente es una de las vertientes, ¿no? Entonces, este teorema lo que dice es que la potencia total contenida en una señal, en este caso periódica, es la suma de las potencias parciales contenidas en cada una de sus componentes de frecuencia. ¿De qué componentes estamos hablando? Acuérdense que una señal periódica la podemos expresar como sumatoria de AN coseno de n omega 0t más Bn seno de n omega 0t. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? Ah, bueno, pues es la serie de Fourier. Y entonces, esa serie tiene un número infinito de componentes de frecuencia. Esas componentes tienen su propia amplitud. Esa amplitud son los coeficientes de la serie de Fourier. Y dependiendo de qué coeficiente estemos hablando, pues ahí está la expresión. Es decir, se concluye que la potencia contenida en una onda depende solamente de las amplitudes de las componentes de frecuencia. Noten cómo no participan para nada las frecuencias, nada más como ubicación, así como decir, ¿en qué valor de frecuencia se encontraba la componente tal? Bueno, pues ya sabemos que en 5 omega 0, en nuestro caso, en 8 omega 0, en 16 omega 0, en así, 24, 32, los cortes se dieron en 40 y, en fin. Total que si conocemos los coeficientes, con las dos primeras sumatorias, noten, la primera sumatoria depende de los coeficientes exponenciales y la segunda de los coeficientes trigonométricos.
dependiendo de cuál estemos manejando. Aquí ya vimos ambas. Si lo que queremos es saber la potencia total contenida en un periodo de una cierta señal, en comunicaciones se usa el concepto de valor cuadrático medio. La potencia contenida en una onda de este tipo, ¿sí?, se obtiene a través de su valor cuadrático medio, es decir, la integral de la función al cuadrado. Ajá. Entonces recuerden que es potencia, ¿sí?, que proviene del valor cuadrático medio. Se los digo porque ustedes están acostumbrados a manejar sobre todo los valores eficaces. Sí, por ejemplo, lo que medimos con el multímetro son valores eficaces, ¿no? O sea, acuérdense que el valor eficaz es la raíz cuadrada del valor medio. Si yo les dijera, a ver, tenemos una señal con una A mayúscula como amplitud, A coseno de omega t. Su valor cuadrático medio, como su nombre lo dice, es la amplitud al cuadrado sobre 2. A al cuadrado sobre 2. El valor eficaz es la raíz cuadrada de lo anterior. Si ustedes le sacan la raíz cuadrada de A al cuadrado sobre 2, les queda A sobre raíz de 2. Ese es el valor eficaz, jóvenes, ¿sí? Entonces, cuando ustedes miden, por ejemplo, en el multímetro, no sé, 117 volts, valor eficaz, pero de una onda que de entrada podía ser una onda A coseno de omega t. ¿Cuánto valdrá la A? Ah, pues tenemos que multiplicar ese 117 volts por raíz de 2 y nos da el valor de amplitud de la onda que estamos aplicándole al dispositivo, que anda dando como, no sé, alrededor de 180 volts. Es decir, una onda real de corriente alterna, la que les sale en el contacto de su casa, jóvenes, tiene una amplitud de aproximadamente 180 volts, ¿sí? Lo que pasa es que lo que registramos, el dispositivo lo procesa y a esa amplitud le saca la relación, amplitud sobre raíz de 2, y eso nos da los 117, en fin, lo que sea, volts. Nosotros, si vamos a trabajar clara, que queremos el valor eficaz, ¿sí? Ahora otra cosa. Para fines de normalizar los resultados, se asume que la carga de donde se aplica un voltaje, una corriente, es unitaria, es decir, de 1 ohm, y en consecuencia esa potencia que se disipa en esa carga se conoce como normalizada. Así es que si es el valor cuadrático medio aplicado a una carga unitaria, entonces tiene una potencia que es valor cuadrático medio normalizado. Ya en el argot se le llama potencia media normalizada. Así es que, ojo, la potencia parcial contenida en una parte de una señal la vamos a obtener con las dos primeras sumatorias, coeficientes exponenciales, coeficientes trigonométricos. En el caso de que se pretenda conocer la potencia total contenida en un intervalo de un periodo, se saca su valor cuadrático medio. Y como aquí la R presente vale 1, pues entonces esa potencia es normalizada. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio, si son tan amables. Aquí en este ejercicio que les voy a presentar, hago referencia pues a una figurita que ya hemos estado manejando, pero que se acuerdan que yo les pedí que buscaran el archivito del libro de Introducción a la Teoría y Sistemas de Comunicación de la TI, pues porque los voy a estar mandando a esos libros de esta forma, fíjense, así. Échale ojo a este
a este problema. Anótenlo, por favor. Entonces, miren, el concepto de ejemplo 1.6 se refiere al capítulo 1, ejemplo número 6, ¿no? La parte de señal periódica de la figura 1.11, pues es eso, capítulo 1, figura 11. De hecho, es la que ya les había presentado, ahorita se las vuelvo a presentar, pero así es como manejaríamos los problemas, ¿no? Ustedes tendrían que irse a estos datos y de ahí, pues resolver el problema. ¿En qué consiste el problema? Pues tenemos que calcular la potencia total contenida en la señal periódica. ¿En cuál? En esa de la figura. Hay que aplicar la definición de valor cuadrático medio. Ya que hayamos determinado la potencia contenida en la señal periódica total, ahora vamos a determinar una potencia parcial. Esta señal es la que resolvimos el miércoles. Lo hicimos para 3 casos de periodo. Primero dimos un valor de periodo de 1/4, luego creció a 1/2 y después a la unidad. Y yo les iba preguntando cuántas componentes de frecuencia había. Entonces aquí, donde dice determinar la potencia contenida entre los primeros cortes negativo y positivo del espectro de frecuencia, se refiere a esa gráfica que hicimos, donde los cortes, ¿se acuerdan?, estaban en 40 pi y menos 40 pi en los 3 casos. Entonces, ahí trabajamos los coeficientes exponenciales. Pues vamos a usar esos coeficientes para determinar la potencia media normalizada en términos de los valores ya establecidos. Ahora, cuando iniciemos de cero un problema, pues desde luego hay que calcular todo. Aquí el chiste es, pues, que estamos manejando algunas partes del problema, pues, para usar esos datos y continuar con la solución, ¿sí? Bueno, ¿de qué onda estoy hablando? Esta, ¿sí?
Fíjense, esta es la figura 1.11. Entonces, es un conjunto de pulsos rectangulares. La amplitud es A, el periodo es T mayúscula y la duración de cada pulso vale tau. ¿De acuerdo? Muy bien. Para esa figura, ¿sí?, habíamos determinado ya los espectros de frecuencia, que fueron estos, ¿sí? De hecho, pues está resuelto el problema, pero nosotros lo hicimos paso a paso, calculando cuánto valía F0, F1, F2, y fuimos obteniendo los datos que ustedes conservan ahí, y esos datos ahorita los vamos a retomar para calcular la potencia. Entonces, jóvenes, por ejemplo, cuando A valía 1 volt, tau valía 1/20 de segundo y T 1/4 de segundo, encontramos que los primeros cortes se refiere primer corte negativo, primer corte positivo, que cuando sustituimos lo que valía T, periodo, en la definición de omega 0 es 2pi sobre T. Y entonces nos quedó 8pi. Bueno, pues resulta ser que hay una línea al centro que representa a F0. Una línea en más menos 8pi que representa a F1 y F-1. En más menos 16pi que representa a F2 y F-2. Y así, total que llegamos hasta el primer corte positivo que se da en 40pi y el primer corte negativo en menos 40pi. A eso se refiere esa parte del problema. Determinar la potencia entre el primer corte negativo, menos 40pi, y el primer corte positivo, 40pi. Pero antes nos pedían, jóvenes, que determináramos la potencia total contenida en la onda para esos mismos valores. ¿Cuáles valores? A igual a 1 volt, T igual a 1/4 de segundo y tau igual a 1/20 de segundo. Eso es lo que tenemos. Y entonces ahora sí, pues nos vamos a nuestro teorema de Parseval, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, nosotros ya sabemos la expresión matemática de la señal V de T, ese tren de pulso rectangular, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es sustituir en esta integral P igual a 1 en T V al cuadrado, integral de V al cuadrado. Bueno, pues sustituimos cuánto vale esa señal en un periodo y encontramos la expresión de la potencia. Ya que hayamos hecho esa determinación del cálculo de la potencia, ahora vamos a encontrar cuánto vale la potencia entre el primer corte negativo y el primer corte positivo. Por ejemplo, F0 lo tenemos, lo 2 veces F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más F3 al cuadrado hasta F5, donde tenemos los cortes. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la parte que vamos a resolver ahorita. Entonces, si son tan amables, hay que remitirnos a donde definimos nuestra señal. Ahí hay que regresarse, jóvenes, en sus hojitas y vean cómo le pusimos que valía esa señal periódica. ¿Me quieren decir la expresión de esa señal periódica antes de calcular su serie? Yo la tengo, profe. A ver, dígala. Valía A en el intervalo de menos tau medios a tau medios. Ok, hasta ahí, aguánteme, déjeme. Para T menor que tau medios y mayor que menos tau medios. Y luego valía 0. 0, ajá.
para el intervalo de tau medios Ok, a t menos tau medios. perfecto. T menos tau medio. Eso simplemente es remitirse pues a la información que tienen. Es decir, nosotros ya sabemos, como me dijo su compañero, quién era la señal. En el tiempo, vale A de menos tau medios a tau medios y vale 0 de tau medios hasta T menos tau medios. Ok, de aquí la potencia la obtengo con la parte significativa de voltaje. Entonces, esta expresión la voy a sustituir ahora en la definición de valor cuadrático medio. Ahora tengo yo que la potencia vale 1 sobre T desde menos T medios hasta T medios de la señal al cuadrado, porque recuerden que es el valor cuadrático medio de la onda. Y entonces ahora sustituyen en esa integral, pero ajustan los límites. ¿Se acuerdan que vale A de menos tau medios hasta tau medios, ¿sí? E integramos con respecto al tiempo. Entonces, vean, una integral así, la más simple, ¿no? La potencia es este valor cuadrático medio. Ajustamos. Ahora, por definición, esto es menos t medios, t medios. Ajustamos a tau medios porque esta señal justo vale a de menos tau medios a tau medios. Y nos queda esta integral. A ver, me dicen el valor, el resultado de la integral, por favor. Profe, ¿la puedo volver a poner, por favor? Sí. Gracias. Ok. ¿Me decían cuánto les dio la potencia? La potencia sería A por tau sobre T. Bueno, pero acuérdense que teníamos en el integrando a cuadrada. A cuadrada por tau sobre t. Ah, sí. Eso. A cuadrada por tau sobre t. Muy bien. Entonces nos quedaría así, ¿no? Con lo que me dijo su compañero. A cuadrada por tau, a cuadrada por tau sobre t. Ahora, vamos a considerar en este problema los valores de los primeros que dimos en el problema que resolvimos el miércoles, que A vale 1 volt, que tau, que T vale 1/4 de segundo y que tau valía 1/20 de segundo, ¿sí? Entonces, ojo, si P vale A cuadrada tau sobre T y tenemos estos valores, sustitúyanlo y díganme cuánto vale la potencia total contenida en un periodo para esta onda. Profe, ¿puede poner toda la hoja de completita, por favor? Bueno, o sea. Ay, espérate. Un quinto, profe. Un Gracias, quinto. profe. Ok, muy bien. Entonces la potencia total contenida en la onda es un quinto. Un quinto, ¿se acuerdan que es punto 20 unidades watts? Acuérdense que si tenemos un voltaje de 1 volt aplicado a una carga de 1 ohms, la potencia obtenida pues es de 0.20 watts. Hasta ahí tenemos. Muy bien, ya tenemos la potencia total contenida en esa señal periódica, ¿sí? Ahora vamos con el último punto.
la potencia contenida entre el primer corte negativo y el primer corte positivo. Y aquí quiero insistir para que vean que no hay nada, pues, más que darle seguimiento al problema, ¿no? Que el espectro, jóvenes, ¿sí? Ya lo conocíamos, de hecho nosotros lo resolvimos aquí uno a uno. Entonces, estamos trabajando con el primer caso. Ok, entonces ahora la potencia parcial contenida entre el primer corte negativo, que es el menos 40 pi, y el primer corte positivo, que es el 40 pi, se determina a través del teorema de Parseval. Sí, la primera sumatoria. Ya conocíamos cuánto valía F0, ¿sí? Chequen sus valores. ¿Me pueden decir cuánto valía F0 en aquel espectro? 0.20. 0.20, nada más que aquí va al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a poner 0.20 al cuadrado más 2 veces y vamos a sustituir lo que valía F1 al cuadrado más F2 al cuadrado y así hasta F4. F5 son los cortes, ahí no hay participación. Entonces, lo que tenemos que resolver al final, jóvenes, ¿sí? Son esa secuencia de valores. Vamos a ponerlo así. Potencia entre el primer corte negativo, que es menos 40 pi, y el primer corte positivo, que es 40 pi. Bueno, pues empezamos por 0.20, que es F0 al cuadrado, más, según el teorema de Parseval, 2 veces, y ahora F1 al cuadrado. ¿Me quieren decir cuánto les daba F1? 0.1870. 70, perfecto. Al cuadrado, muy bien. Más F2, ¿me los quiere ir diciendo? Sí, es 0.1513. 1513 al cuadrado, más F3, 0.1009. 1009, perfecto. Más F4, 0.046. 0.46 elevado al cuadrado. Pues si me hacen favor, hagan esa operación y esa es la potencia contenida entre el primer corte negativo y el primer corte positivo. A ver, si me hacen favor de calcularlo. Tengo 0.1804. 0.1804 watts, con unidades. Ok. Perfecto. A ver, jóvenes, para los demás compañeros, ¿todos estamos en sintonía? Sí, profe, también me da eso. Perfecto. Ok. Muy bien. Y no sé si los demás le están entendiendo. Profe, me perdí. Me perdí desde que empezaron a dar los valores de... Ok. Esos valores ya los teníamos, Entonces, son valores que nada más se están tomando de aquel ejercicio donde teníamos graficar el espectro de frecuencia de esa misma señal tren de pulsos rectangulares. Entonces, esos valores nada más los vieron de su cuaderno y me los proporcionaron, ¿sí? Ya con esos datos empezamos a sustituir en la primera sumatoria de aquí de la diapositiva que tengo, donde pusimos F0 y F0 ya lo habían encontrado como 0.20. Bueno, pues punto 20 al cuadrado, más 2 veces la sumatoria, y luego ya después pusimos, bueno, no la sumatoria, si queremos poner la sumatoria hay que poner el valor de Fn desde 1 hasta 4, pero ya la desarrollamos y entonces pusimos 2 veces
paréntesis rectangular, y ahí ponemos lo que valía F1, y F1 me lo dieron como 0.1870, lo elevamos al cuadrado, y le seguimos sumando F2, F3, hasta F4, pero esos valores, repito, son datos ya calculados, entonces los estuvimos tomando de las notas anteriores. Y ya con eso se hizo la operación y según lo que me dieron es 0.1804 watts. Ahora, ¿por qué esta es la potencia que pedimos? Porque es la potencia contenida en el espectro de frecuencia entre el primer corte negativo y el primer corte positivo. El primer corte negativo ocurrió cuando n valía menos 5 y el primer positivo cuando n valía 5. Esos como tales no contribuyen al contenido de potencia porque la amplitud vale 0. Los que sí contribuyen son F0, F más menos 1, más menos 2, más menos 3, hasta más menos 4. Aquí no consideramos los valores negativos porque doblaron el resultado de la sumatoria y como esos valores negativos al elevarlos al cuadrado se vuelven positivos, pues no tienen que sumar 2 veces lo mismo, mejor se multiplica por 2, ¿no? Entonces, pues hasta ahí es que íbamos. No sé si le despejé la duda, señorita. Sí, profe. Profe, Bueno, diga. ¿cuánto les había dado? ¿0.18? 1804 me dijeron. Ah, bueno, a mí me dio 0.2, pero está cercano. ¿Le dio cuánto? 0.1802. Bueno, digamos que... Sí, unas Es veces 0.20 más. al cuadrado más 2 veces la sumatoria al cuadrado, ¿sí, no? Sí, pero la sumatoria nada más desde 1 hasta 4. Ujú. Ujú. Es que no me da, por eso le preguntaba. Pues... Me da 0.52, ¿quién sabe por qué? a ver, chéquelo. Porque sí se me hace congruente este valor, ¿eh? Así En la es. sumatoria sí es 0.187 más 0.156. Sí es 1870, 15, 13 Sí, compañero, pero cada uno de esos valores los elevas al cuadrado al cuadrado. o lo Ujú. sumas y lo multiplicas por 2. ¿No es lo mismo la sumatoria y luego al cuadrado? No. Ahí ¿No sí va? Ya sí, entonces ya ve por qué. sí. Ok. Vale. Que Gracias. los decimales al elevarlos al cuadrado disminuyen su valor, ¿no? Entonces, Ok. sí hay que hacerlos en forma individual. Por eso están marcados como sumatoria, pero de los valores al cuadrado. Vale. Gracias, profe. Ok, muy bien. Ahora fíjense. Siento que me perdí un poco. Sí, diga. La potencia que calculamos es la potencia total, ¿no? Bueno, la primera. Ajá. A ver, Y la primera que encontramos es la potencia total ajá. contenida en la señal y nos quedó A cuadrada tau sobre T y sustituyendo estos valores nos quedó 0.20 watts. Luego después, ahora lo que hicimos fue una potencia parcial. ¿Qué potencia parcial? La que está contenida en el espectro de frecuencia entre el primer corte negativo, que es menos 40 pi, y el primer corte positivo, que es 40 pi, ¿sí? Ahí, ¿quién está? Estaba F0, F1, F2, F3 y F4, pero de acuerdo con el teorema de Parseval, esto era F0 al cuadrado más 2 veces F1 al cuadrado más 2 veces F, y así, ¿no? Y de ahí es que esperamos este valor, ¿sí? Ya entonces es la parcial. Okay. Esta sí, de alguna manera es una potencia parcial. Uh-huh. Ahora sí, dígame. No, nada, ya entendí, profe. ¿Cómo? Ya entendí. Ok, ahora fíjense. Noten que la potencia apenas entre el primer corte negativo y el primer corte positivo nos resultó de este tamaño, pero la total es escasamente de 0.20 watts.
Si ustedes observan, hay una gran proximidad entre esta potencia y esta. Es decir, ¿qué porcentaje de la potencia total, que vale 0.20, está contenida en entre el primer corte negativo y el primer corte positivo del espectro? Pues relacionamos, ¿no? Dividimos esta potencia entre esta, si queremos porcentaje, por 100, y eso nos da la potencia. A ver, jóvenes, miren, dividan esto entre esto por 100, y lo que vamos a obtener es la potencia contenida entre el primer corte negativo y positivo del espectro de la total. Y van a ver cómo el valor en porcentaje es bastante alto, lo cual nos lleva a la conclusión de que no es necesario, ni además ni es posible, es imposible transmitir toda una señal como esa cuando en apenas el primer ciclo de la onda, más que ciclo, en el primer lóbulo de la onda, se contiene casi la totalidad de la potencia. Y así, de la densidad espectral, de la densidad de información, de todo, lo que nos hace que concluyamos que desde luego no es necesario mandar toda la onda, solo se manda una parte, ¿no? ¿Cuánto les dio? Dividiendo. 90.2%. 90.2. Ahí tienen. Entonces, fíjense, la potencia nos da la potencia entre menos 40pi y 40pi sobre la potencia total por 100, y según me dijeron, 90.2. Sí, profe. Así es. Sí, O profe. sea, el porcentaje de potencia contenido en esta porción de la total, la saco dividiendo el 18.04 entre el 0.20 y nos da 90.2, ¿de acuerdo? Entonces fíjense qué interesante, pero les digo, eso mismo pasa no solo con la potencia, con la densidad espectral y con otros parámetros que vamos a ir evaluando, ¿no? Y de esa manera vamos obteniendo, pues, conclusiones de que si la onda, en lugar de mandarse toda, se limita en banda con un filtro pasabajos y solo transmitimos, por ejemplo, lo que está entre el primer corte negativo y el primer corte positivo, pues en la parte de recepción, tanto la energía como la información me son suficientes para recuperar parcial o totalmente todos esos parámetros, ¿no? Es básicamente la idea. ¿Sí? No sé, hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Profe, creo que ya lo había mencionado, pero ¿cuándo se ocupaba la de la expresión, la de la potencia de corte a corte? Ahorita utilizamos la primerita, ¿no? Y está igualada a Bueno, otra expresión. en realidad usamos las dos. Esta es la potencia total en un periodo contenida en la señal tren de pulsos rectangulares. Y nos quedó este valor. Y luego, No, de la de corte, prof. Es que en la de nosotros utilizamos la sumatoria y hay otra. Igual no está igualada a otra. ok. Déjenme mostrársela. Ujú. Sí. Vea, en realidad aquí están, pues, la primera es cuando conocemos la serie de Fourier exponencial, como la usamos para las gráficas del espectro. En el caso de la segunda es cuando lo que conocemos son los coeficientes trigonométricos. Por ejemplo, el problema que hicimos al principio de esta sesión, donde ya conocíamos los valores de los trigonométricos. ¿Se acuerdan? Una señal impar y quedamos que A0 valía 0, AN valía 0 y solo teníamos BN. Pues con esa BN yo puedo sacar también para ciertas consideraciones la potencia aquí. Así es que, pues, son los dos casos, coeficientes trigonométricos y exponenciales. Y acá, potencia total que obtengo en un periodo de la onda. Esa es la idea, ¿no? Así es que, pues, eso es lo que hay. En fin, Gracias, profe. sí, les paso lista, jóvenes, me dan sus participaciones, sí. Eric Daniel, Presente, profe. ok.
Elizabeth, Presente, profe. ok. Adaluz Rubicelli, Presente, profe. gracias. Mauricio Brito, ¿no? Ismael Cisneros, Gabriel Corona, Ángel Presente, Gabriel, Participé. ok. Efraín, David Cruz, Presente, profe. ok. Dylan Daniel, Presente, profe. ok. Karen Sinaí, Presente, profesor. ok. Jacqueline, Presente. ok. Jesús Emanuel, Presente, profe. ok. Héctor Uriel, Karen Lisette, Aquí presente. muy bien. Alexander, Francisco Jesús, Presente, profe. muy bien. Eduardo Javier, Participé. ¿quién, perdón? Francisco Jesús. Ok. Ok, Eduardo Javier, Presente, profe. Participé. muy bien. Jonathan, Jonathan, Presente, profe. ok. Jocelyn, Presente, profe. Participé. muy bien. Luis Federico, Presente, profe. ok. Emiliano, Presente, profe. muy bien, Sí participé. muy bien. Carlos Emanuel, correcto. Urim Rafael, Presente, profe. ok. Iram, Presente, profe. correcto. Jonathan Santiago, Presente, profe. Participé. correcto. Eduardo, Presente, profe. Participé. muy bien. Enrique Adrián, Presente, profe. ok. Presente. Alan, sí, Alan, Presente. Gustavo, Presente, profe, participé. ok. Bueno, pues aquí le dejamos. Muchas gracias por su participación. Los veo mañana. Que estén bien. Hasta luego, profe. Que esté bien, profe. Profe, Gracias, hasta luego, profe. profe. Hasta luego.